Bienvenida al aula virtual de profesores y profesoras de Geografía e Historia. En la clase de hoy vais a aprender en qué consiste y cómo resolver la primera parte de la prueba práctica de Cataluña. Se trata de responder a unas cuestiones previas relacionadas con el conocimiento de nuestra especialidad, que es la Geografía e Historia. A continuación, os explicaré la teoría que necesitáis estudiar para responder adecuadamente a las cuestiones previas relacionadas con el bloque práctico de esta semana, en el que se aborda la investigación histórica. Aprenderéis a responder estas cuestiones de manera argumentada y cumpliendo con los criterios de valoración publicados por el Departamento de Educación para esta primera parte de la prueba práctica en los últimos procesos selectivos. Finalmente, resolveremos uno de los ejemplos del bloque para que veáis cómo se resuelve este tipo de ejercicios con más detalle. Además de la clase, contáis con un bloque en el que se detallan las características de esta prueba, de esta primera parte de la prueba práctica, los contenidos teóricos relacionados con la investigación histórica y varios ejemplos resueltos. A lo largo del curso resolveremos supuestos prácticos relacionados con la investigación histórica, con el patrimonio artístico y cultural, con el análisis geográfico, pensamiento crítico y participación ciudadana. ¡Vamos a por ello! La prueba práctica de Cataluña consiste en diseñar una situación de aprendizaje y resolver unas cuestiones previas para evaluar el grado de conocimientos de la persona aspirante sobre los contenidos de la disciplina, nuestra especialidad, Geografía e Historia, implicados en una situación de aprendizaje que se debe elaborar. Bien, vamos a ir por partes. Esta clase la vamos a dedicar a la resolución de las cuestiones previas planteadas y en la próxima clase os explicaré cómo elaborar una situación de aprendizaje de manera completa. Perfecto. Tal y como dice la convocatoria, los supuestos prácticos que podemos encontrar estarán relacionados con el conocimiento de nuestra especialidad y pueden atender a la investigación histórica, esta es la clave, este es el detalle, al patrimonio artístico y cultural y al análisis geográfico, pensamiento crítico y la participación ciudadana. La prueba teórica y la práctica están relacionadas, pero no coinciden al 100% realmente. Mientras que el temario está acotado, son 72 temas, en la prueba práctica encontramos supuestos prácticos no delimitados, porque la investigación histórica, el patrimonio artístico y cultural y el análisis geográfico, pensamiento crítico y participación ciudadana constituyen temáticas muy amplias, así que no sabemos exactamente qué nos van a poner. En el bloque se indican los temas del temario más afines a cada una de estas temáticas. Una buena estrategia de estudio consiste en seleccionar al menos esos temas porque sirven para la prueba teórica y posiblemente también para la parte práctica, dependerá de lo que nos pregunten. También os aconsejo que estudiéis los bloques prácticos del curso porque amplían los contenidos del temario. No hay ninguna seguridad de que os pregunten algunos de esos contenidos porque, como he dicho anteriormente, la temática propuesta para la parte práctica es ilimitada. Afortunadamente os ponen 3 ejercicios y elegís uno, por lo que al final es bastante probable que estudiando los temas señalados y los bloques del curso, incluyendo también el de Historia, Geografía e Historia del Arte de Cataluña, pregunten algo relacionado con lo que se ha estudiado. Bien, así son las oposiciones. No creáis que esta dificultad es exclusiva de Cataluña. En el resto de las comunidades autónomas sucede igual. La prueba práctica no es concreta, por lo que pueden preguntar cualquier cuestión. En el bloque tenéis indicados los criterios de valoración publicados por el Departamento de Educación para los últimos procesos selectivos que afectan a esta primera parte de la prueba. Vamos a comentarlos brevemente. En primer lugar, es importante no salirse del enunciado y responder a lo que realmente se pregunta, se pide en esa cuestión. Si nos preguntan por las operaciones militares durante la Guerra Civil Española, podemos realizar una breve introducción o contextualización del fenómeno histórico, pero no lo utilizaremos como excusa para contar todo lo que sabemos de la Guerra Civil Española. Además, hemos de mostrar un nivel de conocimientos concreto, que sea relevante y que sea riguroso, aportando fechas, datos e información relacionada con el contenido de la cuestión. Hay que demostrar al tribunal
que conocemos y dominamos la materia. En cualquier caso, no se trata de cantidad, sino de calidad. Recordad que disponemos de 1 hora para responder a las 3 cuestiones planteadas, por lo tanto, es importante demostrar una buena capacidad analítica y de síntesis que nos permita responder a todo lo que realmente se pide. Finalmente, también se valora la calidad del ejercicio escrito en cuanto a corrección lingüística y ortográfica, así como el uso de un vocabulario específico propio de nuestra especialidad. Cumplir con esos criterios de valoración nos garantiza una buena calificación en esta primera parte de la prueba práctica. Bien, los contenidos teóricos del bloque sobre investigación histórica que trabajaremos esta semana amplían los temas 20 y 21 de nuestro temario de oposiciones, para así dar cabida a un mayor conocimiento que nos pueda ser de utilidad para responder a las cuestiones que nos propongan relacionadas con la investigación histórica. No es un bloque extenso, incluye terminología histórica y procedimiento de trabajo propios de lo que es la investigación histórica que debemos de aprender a manejar y un amplio recorrido por toda la historiografía universal que conviene comprender para situarnos en un correcto estudio de la historia. Así que vamos a por ello, manos a la obra. Comenzaremos estudiando qué es el conocimiento histórico, sus características y los conceptos de espacio y tiempo en la historia. Prestaremos atención a los tipos de fuentes y a la metodología de trabajo. También estudiaremos las fases o etapas de nuestro método histórico de investigación y las principales líneas de investigación histórica desde la antigüedad hasta la actualidad. Esto es un amplio periodo de tiempo muy fecundo en cuanto a corrientes y tendencias, lógicamente. Trataremos de entender la funcionalidad de la historia, es decir, para qué sirve la historia y el controvertido concepto de memoria histórica. Finalizaremos esta parte explicando el valor formativo de la historia y el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la historia. La historia es una disciplina científica, humana y social, cuyo objetivo es el de obtener un conocimiento crítico, racional y verdadero sobre el pasado de las sociedades humanas, en su devenir evolutivo a lo largo del tiempo y sobre el espacio. ¿Y qué es conocimiento histórico entonces? Podemos decir que se trata del conjunto, del producto elaborado por las personas que han estudiado la historia siguiendo métodos y técnicas de investigación científicas, por lo que debe ser considerado una ciencia. Como no es posible realmente observar o reproducir los hechos del pasado, su principal objetivo es encontrar las causas que explican los fenómenos históricos mediante el estudio de los diferentes tipos de fuentes históricas existentes. El conocimiento histórico puede ser directo en el caso de la observación de los objetos físicos del pasado o de la memoria del investigador, o bien indirecto, cuando se fundamenta en fuentes escritas o en la memoria de otras personas que vivieron ese acontecimiento histórico. El principal problema que presenta el conocimiento histórico gira en torno a la objetividad, cuestión que da lugar a 3 visiones diferentes. El positivismo, que concibe el hecho histórico como algo objetivo, el estructuralismo, que lo concibe como algo subjetivo, y el relativismo, que resulta de la confluencia de las dos anteriores. Niega la posibilidad de llegar a la verdad absoluta, aunque no niega la objetividad, solo niega la objetividad absoluta. Básicamente, el conocimiento histórico está compuesto por 2 elementos estructurales: los conceptos y los procedimientos explicativos. La selección de conceptos específicos de la historia presenta serios problemas, ya que no se puede estructurar realmente una red conceptual jerarquizada y tampoco se ha llegado a un acuerdo conceptual por parte de la comunidad científica. Los procedimientos explicativos
son las relaciones que se dan entre los conceptos, para lo cual deben tenerse en cuenta varios factores como la explicación causal de la historia, porque es imposible separar las causas de sus consecuencias, la explicación intencional, que explica el para qué, esto es la intención o propósito de los acontecimientos, de los fenómenos históricos, el proceso globalizador de los fenómenos históricos, porque todo está relacionado, y el proceso de cambio y continuidad de todo fenómeno histórico. Está constantemente cambiando los acontecimientos. Definamos ahora los conceptos de espacio y tiempo históricos, las dos variables fundamentales en la construcción de todo conocimiento histórico. El espacio histórico es el territorio que agrupa los fenómenos y los hechos históricos relativos a la sociedad humana en un momento determinado de la historia. Se trata de un espacio geográfico que por la acción continua del ser humano a lo largo del tiempo se convierte en un espacio histórico. El tiempo histórico es la reconstrucción interpretativa del tiempo a partir de la dialéctica social entre presente y pasado, conceptualizada desde distintos paradigmas históricos, formas de ver las cosas distintas. Es continuo, nunca se detiene y es agente de cambio. El estudio del tiempo se realiza desde tres puntos de vista. En primer lugar, el orden de sucesión de los acontecimientos, que puede ser sincrónico, ocurren al mismo tiempo, o diacrónicos, que se suceden y dependen los unos de los otros. En segundo lugar, la duración del tiempo, y en tercer lugar, el ritmo histórico, que es la velocidad de cambio temporal. Conjugando tiempo y espacio histórico, concurren dos categorías temporales, la macrohistoria y la microhistoria. La macrohistoria se refiere a estructuras de carácter general y a los grandes periodos de la historia, mientras que la microhistoria se realiza sobre los agentes históricos mucho más específicos y concretos. La escala se reduce para acercarse de forma más minuciosa a lo cotidiano, a la vida de las personas. Ahora que ya sabemos qué es el conocimiento histórico y cuáles son sus características, y que conocemos el espacio y el tiempo históricos, vamos a prestar atención a las fuentes históricas y a las técnicas de trabajo histórico. La historiografía es la ciencia encargada de estudiar la evolución en el tiempo del conjunto de ideas, métodos y técnicas utilizadas a lo largo del estudio del pasado. Las principales escuelas historiográficas, que luego abordaremos, se han acercado al estudio de la historia desde diferentes planteamientos y con puntos de vista paradigmas dispares. De ahí la enorme diversidad de técnicas, métodos y líneas de investigación existentes. Fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando se produjo la gran renovación de la disciplina y su concepción como una ciencia social con una metodología y unas técnicas propias. A grandes rasgos, para estudiar el pasado se debe recurrir al empleo de una serie de herramientas y de técnicas de trabajo diversas. Estas técnicas serán diferentes en función del tipo de fuente, de los objetivos que se persigan y de la metodología de trabajo empleada. De hecho, los grandes problemas de los historiadores tienen que ver principalmente con los métodos y las fuentes, pues estas constituyen la base de cualquier estudio sobre el pasado. ¿Y qué tipos de fuentes existen? Esa sería la pregunta. Bueno, pues podemos realizar una primera distinción entre fuentes materiales, escritas y orales. De las fuentes materiales se ocupa fundamentalmente la arqueología, a través de las técnicas de prospección, de excavación, de datación, de clasificación y análisis de los restos materiales, no solo de épocas carentes de fuentes escritas, ojo, sino también de periodos mucho más recientes. Los archivos, bibliotecas, museos y otros depósitos de documentos son los referentes esenciales de acceso a las fuentes escritas. Estas son tratadas mediante técnicas de transcripción y traducción de textos, análisis de contenido y comparación con otras fuentes, bases de datos, análisis bibliográficos o bien mediante el tratamiento cuantitativo de la documentación. No podemos dejar de mencionar las fuentes orales, que han constituido una rama de la ciencia histórica denominada historia oral, cuyo principal instrumento es la entrevista. Se trata del estudio de los testimonios orales de las personas que han vivido determinados momentos históricos como agentes pasivos o activos de los mismos. Las fuentes orales
se realizan como complemento de las fuentes escritas, precisamente porque nos permiten tomar diferentes puntos de vista de ese suceso, de ese fenómeno histórico. Sin embargo, la historia oral no está exenta de problemas. El historiador, la persona historiadora, ha de tener una especial precaución con los errores o omisión de datos, teniendo en cuenta el componente subjetivo y las limitaciones propias de la memoria humana. Es evidente, por lo tanto, que la historia se nutre de toda una serie de disciplinas auxiliares, como la arqueología, la archivística, la paleografía, la antropología, la geografía, la economía y, por supuesto, también la historia del arte. Los resultados de la investigación histórica pueden ser expuestos y publicados bajo diversas fórmulas, como por ejemplo monografías, obras divulgativas, edición de textos históricos y otros tipos de fuentes documentales, reseñas bibliográficas, conferencias y ponencias en congresos, etc. De hecho, cada uno de los resultados de la investigación científica requiere de una metodología y de unas técnicas específicas, acordes a los objetivos propuestos. Como hemos visto, la historia cuenta con un método propio, que es el método histórico de investigación, el cual comparte algunas características con los trabajos de investigación en otras disciplinas y que consta de una serie de etapas o de fases. La primera fase es la enunciación del problema, un momento en el que el historiador o historiadora se plantea la comprensión de algún hecho del pasado, para lo cual se formula un enunciado conciso que pueda resolverse mediante los métodos de indagación de las fuentes disponibles. La segunda fase consiste en la recolección del material informativo proveniente de la mayor cantidad de fuentes disponibles para la resolución del problema planteado. Es fundamental ser imparcial a la hora de recolectar el material informativo y examinar las fuentes sin juicios de valor previos. De ahí la importancia de la objetividad a la hora de aproximarnos a las fuentes. La tercera fase es la crítica de las fuentes, momento en el que se analiza minuciosamente la información reunida y se trata de estimar su grado de fiabilidad o posibles errores u omisiones. Se han de tener muy en cuenta las llamadas fake news, noticias que falsifican o tergiversan hechos con fines de manipulación y volcar la opinión pública de manera contraria o a favor de determinados sectores. Estas prácticas tan habituales hoy en día en las redes sociales buscan efectos inmediatos en la población al inundar los sistemas de información en el proceso con el propósito realmente de desinformar. Llegamos así a la fase en la que se formulan y confirman las hipótesis que dan respuesta al problema planteado inicialmente. Para ello se individualiza una serie de principios generales, se crean conexiones que permitan estudiar las interrelaciones entre fenómenos y se buscan las pruebas que confirman o refuten las teorías. Confirmadas las teorías, la siguiente fase consiste en redactar un informe o documento que recoja las etapas del proceso de investigación llevado a cabo y las conclusiones obtenidas. Y ya la última fase, ese es el momento en el que se determina en qué medida el resultado de la investigación responde con exactitud a la realidad pasada. Ahora que ya conocemos el método histórico de investigación, es el momento de hacer un repaso a la evolución de la investigación histórica desde sus orígenes hasta la actualidad. Un amplio periodo de tiempo que dio lugar a un abanico muy diverso de tendencias y líneas de investigación. Vamos al mundo grecorromano. Allí, el estudio sobre el pasado se centraba en encontrar explicación de los fenómenos históricos en el seno de la sociedad. Así nos lo hacía ver en el siglo V a.C. Heródoto de Halicarnaso, considerado por muchos el padre de la historia en su gran obra, Historias. Lo que él se planteaba, y ahí reside su importancia, es desarrollar un estudio de los hechos históricos a partir de un sistema de investigación. Fijaos, en el siglo V a.C. Polibio y sus historias, Tucídides y sus narraciones sobre la guerra del Peloponeso, Tito Livio y su historia de Roma, Julio César y la guerra de las Galias o Tácito con sus anales, son tan solo algunos nombres que nos han legado realmente la antigüedad grecorromana en materia historiográfica.
Con la llegada de la Edad Media, el cristianismo introdujo un matiz al concebir la historia como un proceso global y lineal, pero no llegó a desarrollar una concepción del tiempo nueva, ni dio lugar a una historiografía original más allá de la historia eclesiástica. De hecho, el dogmatismo teológico se impuso al pensamiento científico, dando lugar a una historia que podríamos decir providencialista, en la que la historia es explicada mediante la existencia de Dios, del que dependía la marcha de los acontecimientos históricos. Así lo recoge las obras de San Agustín de Hipona y su discípulo Paulo Orosio en sus abundantes crónicas medievales. No será hasta el siglo XIII cuando el providencialismo vaya perdiendo peso en los relatos históricos, dando paso a un modelo en el que cohabitan el desarrollo de los hechos históricos y el encadenamiento causal, que es la clave, que se plasmará en dos grandes obras, proyectos historiográficos, en tiempos de Alfonso X el Sabio, la Historia de España y la General Historia. La llegada del Renacimiento en el siglo XV supuso la recuperación de la visión antropocéntrica frente al teocentrismo medieval, es decir, el desarrollo del saber racional frente al saber teológico, que junto al desarrollo del espíritu científico dio lugar a las primeras explicaciones racionalistas de los fenómenos históricos. Además, se introduce otra novedad, que es el desarrollo del espíritu crítico de las fuentes. Al mismo tiempo, gracias a los descubrimientos geográficos y a la ampliación de los límites del mundo conocido, se aportaba el conocimiento de nuevas culturas y formas de organización social. Esta apertura, iniciada en el Renacimiento, se vio bloqueada por la Reforma y Contrarreforma, lo que trajo consigo la recuperación del dogma y la predestinación. A finales del siglo XVII, el pensamiento filosófico de John Locke o Thomas Hobbes despertó el interés hacia ideas políticas y sociales que pasaron a formar parte de la investigación histórica. A lo largo del siglo XVIII, con el pensamiento ilustrado, nace la historia de la filosofía, que supuso el triunfo definitivo de las explicaciones racionalistas de los hechos históricos y el ser humano como sujeto al que se refiere la historia. En ese sentido, fueron importantes las obras de Voltaire y de Montesquieu, que trataron de llevar la historia a las causas reales empíricas y el empleo de un método alejado de las explicaciones teológicas y morales. Así se concibió la historia más como ciencia. Y la publicación de la obra del italiano Giambattista Vico, Una ciencia nueva, en 1725, sí que marcó el punto de partida de la historia ya como una ciencia moderna. Y llegamos al siglo XIX, momento en el que la historia se consagró como un saber académico dotado de un método capaz de otorgarnos unos conocimientos de validez universal. Este siglo XIX estuvo dominado por dos corrientes filosóficas sobre la historia, el positivismo y el historicismo, cuyos puntos de partida contrapuestos fueron configurando tendencias historiográficas de diversa índole. Toda la historiografía del siglo XIX se caracterizó por una profunda vinculación entre la filosofía y la historia, lo que llevó a que las diferentes líneas de investigación decimonónicas plantearan su particular concepción de la historia. Otra de las características es su politización. La burguesía triunfante de las revoluciones propias de este siglo vieron en la historiografía un excelente medio para justificar el asentamiento de los nacientes estados-nación, ofreciendo así una visión parcial, simplista de la historia que escondía realmente y defendía también unos intereses de la clase social a la cual ellos pertenecían. El positivismo surgió como reacción frente al irracionalismo de la historiografía romántica e impulsó el desarrollo de una nueva ciencia, la sociología, que consiste en el estudio de los seres humanos a un nivel colectivo. El positivismo concibe la historia como la plasmación de tres estadios evolutivos que caracterizan toda sociedad: la fase teológica, en la que el mundo se explica por fenómenos sobrenaturales; la fase metafísica, con explicaciones basadas en conceptos más o menos abstractos; y la fase científica o positiva, en la que el mundo se explica a través de la ciencia. El creador máximo representante del pensamiento positivista es Auguste Comte, considerado también el padre de la sociología.
La aplicación de las teorías positivistas al campo de la historia fue desarrollado por los historiadores de la escuela alemana como Theodor Mommsen y la llamada Escuela de Chartres, con el propio Comte y Jules Michelet también a la cabeza. En la actualidad se valora el paradigma positivista por el tratamiento de la documentación y su conservación, por su sistematización y por el análisis crítico que realizó hacia las fuentes. Bien, la historiografía liberal, de marcado carácter historicista, concibe la historia como la materialización de la razón del liberalismo burgués, es decir, la revolución liberal burguesa, que es la culminación de un proceso evolutivo. En Francia y en Inglaterra, a raíz de la Revolución de 1789, aparecieron pensadores como Thiers, Mignet, Guichot y, por supuesto, Tocqueville. Todos colaboraron en elaborar una historia como defensa de su clase social, que era la burguesía, frente a la aristocracia. Una de las grandes aportaciones fue la importancia concedida al uso de las fuentes históricas. Sin embargo, raramente utilizaban los archivos y, por lo tanto, su información quedaba incompleta. El marxismo surgió en gran parte como reacción frente a la historiografía liberal. Su creador y máximo exponente, Karl Marx, cuya vida está estrechamente relacionada a Friedrich Engels, por el Manifiesto Comunista, la ciencia de la historia que Marx pretendía llevar a cabo se basa en la descripción y análisis de la realidad, con el fin de encontrar las leyes generales del devenir histórico a través del método dialéctico. Veamos cuáles son sus principios. El primero de ellos se refiere al marco teórico para explicar la historia, el materialismo histórico. Marx concebía la historia como el camino que conduce al fin de la explotación del ser humano, es decir, tenía una percepción basada en la justificación de la praxis revolucionaria. El segundo principio es la lucha de clases, pues Marx entendía que la hostilidad entre las clases sociales surge como consecuencia de una lucha de intereses de carácter material. El tercer principio es el de la dictadura del proletariado. Decía Marx que del enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado sobrevendría o bien la dictadura de la burguesía, que es el capitalismo, o bien la dictadura del proletariado, que es una forma transitoria que permitía desmontar el capitalismo e implantar el socialismo. El cuarto principio es el de la sociedad sin clases, que es ya la sociedad ideal, que sería la última fase de la historia, definida por la supresión de todas las clases sociales existentes, la igualdad absoluta. Para terminar con este repaso a las principales líneas de pensamiento decimonónico, historiográfico decimonónico, tenemos que hablar del historicismo. El historicismo entendía la realidad como el producto de un devenir histórico. Está inspirada en las ideas de Benedetto Croce y Leopold von Ranke. Para los historicistas, los hechos encuentran su causa inmediata en los anteriores y estos su consecuencia en los posteriores, relación causa-efecto, porque los fenómenos humanos son el producto de su desarrollo histórico. En el siglo XX, la historiografía conoció un progresivo abandono del filosofismo decimonónico y se vio enriquecida con aportaciones de las ciencias sociales y el uso de nuevas técnicas. Más que hablarse de tendencias o escuelas historiográficas, en la historiografía del siglo XX se puede hablar de diferentes líneas de investigación que se retroalimentan unas con otras. Vamos a ver las más destacadas. A principios del siglo XX se comprendió que todos los hechos históricos se encuentran relacionados, o sea, enlazados por una inevitable relación causa-efecto, lo que llevó a la concepción de la historia como una evolución lógica en la que cada hecho queda explicado por conexiones causales. Los mayores representantes de este periodo fueron Lambrecht, Meyer, Burckhardt y Wiesinga. El historiador alemán Karl Lamprecht amplió el campo de conocimiento histórico introduciendo en él los fenómenos económicos y sociales. En sus estudios prescinde de la historia política, otorgando un papel central en la historia, a la historia cultural, económica, legal e intelectual. Eduard Meyer representa el prototipo de historiador riguroso y cientifista. El historiador suizo Jakob Burckhardt
Desarrolló todo un corpus doctrinal en torno a lo que él llamó la historia de la cultura. Una de las obras cumbre, la conocemos todos, es la cultura del Renacimiento en Italia, de gran trascendencia en la historia del arte. En historiografía, Johan Huizinga, holandés, supuso el estudio de las ideas, emociones, sueños y relaciones sociales durante la Edad Media en una de las obras trascendentales, bueno, un antecedente claro de la historia de las mentalidades. Finalmente, habría que citar también a Max Weber, cuya producción forma un complejo corpus que abarca aspectos muy diversos, entre los que se encuentran muchos elementos que anticipan las corrientes historiográficas del siglo XX. Bien, pues una de las primeras líneas de investigación del siglo XX fue el organicismo, desarrollado por Spengler y Toynbee. Esta corriente plantea el recurso del método comparativo e inductivo para analizar los hechos históricos, en lugar de buscar leyes universales. Contra el organicismo nace la Escuela de los Anales. Este grupo y revista, que se formó en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch, representantes de la primera generación de historiadores de la Escuela de los Anales, son el gran referente de la historiografía del siglo XX. Se caracteriza por la evolución continua de sus planteamientos y convivencia de varios paradigmas en los que se convierte, claro, en una escuela ya de carácter abierto y totalmente integrador. Su gran aportación fue la de enfrentarse a la historia desde un punto de vista científico e interdisciplinar, aspirando a conseguir una historia total y desde abajo, de abajo arriba. Sus principios básicos fueron el interés por cualquier actividad humana, la primacía del análisis frente a la narración, la integración del paisaje y la geografía humana en lo histórico, la atención a lo económico y lo social en las explicaciones históricas, la utilización del método estadístico y el uso de un eclecticismo metodológico a la hora de abordar la investigación y la explicación histórica. Hacia 1946 se produjo una nueva fase de la Escuela de los Anales al abrirse el estudio de las mentalidades, cuyos mejores representantes fueron Braudel, Pierre Vilar y Labrousse. Por influencia de Braudel se reafirma ahora una visión estructural de historia y se asiste a una constante renovación temática. Pierre Vilar supuso un nuevo concepto, el de historia total, prestando especial atención a la dinámica de las sociedades humanas y cuyo principal objetivo era el de ofrecer un enfoque holístico de la historia de la humanidad. Por su parte, Labrousse profundizó en la observación económica de la historia y su influencia sobre los hechos históricos, la importancia de la relación entre la historia y la economía. La regeneración y transformación de la Escuela de los Anales vino de la mano de la tercera generación de historiadores como Emmanuel Leroy y Jacques Le Goff, que trajeron consigo un aumento de los estudios regionales y una multiplicación de los campos de estudio. También se produjo una mayor preocupación por las mentalidades colectivas, la historia sociocultural, la historia antropológica y una nueva historia política. La pluralidad de objetos de estudio trajo consigo la pluralidad de los métodos. Esta constante innovación metodológica hizo que la historia al final se fragmentara y se convirtiese, como afirma François Dos, en una historia en migajas. Bueno, la aparición de la corriente dogmática dentro de la historiografía marxista se fundamentó en un total determinismo histórico, iniciado por Nikolai Bukharin ya a partir de 1917. Se constituyó una escuela de pensamiento, que es la histórico-marxista, dentro de la URSS, que se interesó por la historia de clases populares y de movimientos sociales. Su ideología se recrudeció bajo el mandato de Stalin. Sus obras, las de Lenin, las de Marx, las de Engels, constituyeron el dogma a seguir por la historiografía marxista. Hubo tendencias renovadoras del marxismo que tuvieron sus raíces ya en el propio Lenin, pero sobre todo en Jaurès. También se considera un gran renovador de la historiografía marxista a George Lucas y al italiano Antonio Gramsci. Con la Escuela de Frankfurt, en los años 30, y su colaboración con otras corrientes marxistas, nació así la Escuela Freudo-Marxista de Marcuse y Erich Fromm.
El estructuralismo marxista, dirigido por Louis Althusser, sostenía que la sociedad estaba dividida en multitud de estructuras, cuyas relaciones debían ser estudiadas para comprender la totalidad de un sistema complejo. La renovación del marxismo tras la Segunda Guerra Mundial estuvo protagonizada por tres alternativas: la Escuela Marxista Británica con Rodney Hilton y Gordon Childe, y la alternativa representada por Pierre Vilar y Albert Soboul. La otra de las grandes líneas de investigación fue la historia social, adaptada por diferentes escuelas de pensadores anteriormente como Michelet o la Escuela de los Anales. No es nueva. Su evolución es resultado de un sistema muy complejo, de un campo de estudio muy amplio, pues la diversidad temática de la historia social ha sido que es muy amplia. Desde las últimas investigaciones ya se tienen hacia monografías centradas sobre todo en estudios de género y movimientos sociales. Esas son las últimas tendencias actuales de este tipo de historia, la historia social. La nueva historia económica, llamada cliometría, nació en los Estados Unidos a finales de los años 50 del siglo XX de la mano de Robert Fogel. Esta línea de investigación, en la que se sobresalen historiadores como Balrock, también tiene muchas críticas, como por ejemplo las relacionadas con la escasa importancia que se le otorgaban a otros factores frente a los económicos, como los sociales, políticos y culturales. Aunque los antecedentes de la historia de las mentalidades se remontan a comienzos del siglo XX, fue en torno a la década de los 60 cuando se produjo un nuevo giro en los estudios históricos que proponía una historia renovada frente a los paradigmas tradicionales. En Francia dio lugar a lo que se denominó nueva historia, centrada en el estudio de los ámbitos hasta entonces olvidados y que incluyen aspectos como el clima, la vida privada, la muerte, la familia, la mujer, la niñez, la locura, etc. Se caracteriza por el empleo de fuentes históricas de lo más variadas, fuentes literarias, fuentes de naturaleza administrativo y fuentes estadísticas. La explosión de la historia de las mentalidades ha constituido uno de los terrenos historiográficos más polémicos, porque se le responsabiliza del peligro de fragmentación y de la posible pérdida de una visión global de la historia en su conjunto. La demografía histórica nace como disciplina tras la Segunda Guerra Mundial a través de los primeros análisis de la estructura poblacional de las sociedades históricas a través de historiadores modernistas como Goubert y Dupacquier. Bueno, en los últimos años el proceso de renovación metodológica que ha sufrido trajo consigo estudios relacionados con la historia de la familia y con los procesos migratorios. Francis Fukuyama, en su artículo publicado en 1989 conocidísimo, El fin de la historia, anunciaba el fin de la historia de la humanidad y explicaba el triunfo de las democracias liberales como efecto y consecuencia de la caída del comunismo. Para Fukuyama, la última fase del desarrollo histórico es la democracia capitalista, un régimen político que marcaría el fin de la historia de la humanidad, pero como el propio autor reconoció posteriormente, la evidencia es que todavía no se ha alcanzado ese modelo. En cualquier caso, la realidad es que la desaparición del socialismo significó la caída no solo de uno de los grandes paradigmas historiográficos del siglo, el marxismo, sino también de las líneas de investigación que había abierto muy jugosas en su investigación histórica la escuela marxista. A finales del siglo XX, la historia conoció un aumento de la fragmentación en subdisciplinas y el nacimiento y desarrollo de otras historias. Entre estas subdisciplinas se encuentra el retorno a la narración, muy interesante, que surge como reacción contra la historia analítica y aboga por un discurso histórico neutro, vacío de cualquier carga ideológica. En la línea similar aparece también a finales del siglo la microhistoria, una tendencia que centra su análisis sobre los agentes históricos mucho más específicos. El posmodernismo es una corriente filosófica que niega la posibilidad real de llegar al conocimiento veraz del pasado, rechaza las certezas absolutas y las metodologías infalibles y considera a la historia más como un género literario que como una ciencia. La nueva historia cultural
es otra de las corrientes historiográficas más dinámicas de los últimos años. Para muchos, una derivación de la historia de las mentalidades, para otros, un nuevo enfoque, atento a lo subjetivo. La nueva historia política supone una renovación de los presupuestos metodológicos y los paradigmas de la historia política e institucional, inclusive de la historia militar. La historia de las mujeres y de género surge como una parte de la historia social dentro del estudio de la historia desde abajo. Gracias al avance del feminismo, se conforma así como una línea de investigación autónoma incorporando a la mujer como sujeto histórico. Los principales estudios vienen a plantear el papel de la mujer en las sociedades históricas a través de la confluencia con otras líneas de investigación histórica como la historia familiar, cultural, económica y social. Si prestamos atención a la historiografía española, como muchos otros campos de estudio, siempre ha ido a la zaga, salvo contadas excepciones. Durante la segunda mitad del siglo XIX y finales del siglo, se produjo una influencia grande de los historiadores alemanes positivistas, como podemos ver por ejemplo en las obras de Modesto Lafuente. Desde finales ya del XIX y durante el primer tercio del siglo XX existió un profundo interés por la historia medieval, cristalizado en las grandes obras de Ramón Menéndez Pidal y Claudio Sánchez Albornoz, muy famosas. En la década de los 50 del siglo XX, la historiografía española cuenta con una clara influencia de la Escuela de los Anales, dando lugar a diversos focos de investigación histórica. El foco catalán, dirigido por Jaume Vicens Vives, y la Revista de Estudios Modernos. El foco valenciano, encabezado por Joan Reglà, y la Revista de Estudios, y el foco gallego, articulado en torno a la Universidad de Santiago de Compostela y la figura de Antonio Eidras Roel. En décadas posteriores tuvo lugar la proliferación de otros núcleos de trabajo de historiadores de la talla de Manuel Tuñón de Lara, de Fernando García de Cortázar y Javier Tussell. Javier Tussell fue profesor mío. Uno de los historiadores más representativos del panorama nacional español de los últimos años del siglo XX ha sido Josep Fontana, en su obra La historia después del fin de la historia. Ahí hay una crítica de la excesiva compartimentación de la historia que ha conducido a la pérdida de una visión de la historia en su realidad, en su conjunto. Hay que tener cuidado con esto. La situación de la historia tras el cambio de siglo es dispersa y confusa, pero rica en propuestas y temáticas. Nos encontramos en un momento de cierta indefinición y escepticismo en el siglo XXI, derivados de la proliferación de tendencias, sin que ninguna de ellas logre constituirse como un verdadero paradigma y tampoco un referente concreto que por encima de las demás. Una de las tendencias que se mantiene con más fuerza es la vuelta a la historia narrativa libre de carga ideológica, muy interesante. El futuro de la historiografía pasa por la necesidad de recuperar la visión del conjunto de la ciencia histórica, para lo cual es necesaria una relación interdisciplinar con otras ciencias que nos permita ofrecer una adecuada interpretación de los datos aprovechando el desarrollo de las TIC, sin que ello suponga la renuncia, por supuesto, a un método analítico propio del proceso de investigación histórico de nuestra disciplina. Tal y como hemos visto, la expansión del campo de estudio de la historia implica repensar también las formas en las que se ha de explicar la historia, pues los hechos políticos no pueden analizarse y explicarse de la misma manera que los hechos sociales y culturales. Desde mediados del siglo XX predominaron modelos de explicación histórica más o menos deterministas. Hoy en día predominan los estructuralistas, funcionalistas o intencionalistas. En cualquier caso, para explicar un determinado fenómeno histórico hay que comprender, hay que responder a la pregunta ¿cómo ocurrió? Pero para ello, para explicar cómo ocurrió, hay que comprender primero, se necesita la comprensión del fenómeno. Mientras la explicación pretende encontrar las relaciones entre los hechos a través del juego relación causa-efecto, la comprensión implica un ejercicio de empatía. Por lo tanto, existen dos modalidades de explicación histórica. Por un lado, la descriptiva, que consiste en una explicación histórica, es decir, una simple narración de los hechos del pasado, y por otro lado,
la explicación genética, que consiste en señalar los sucesivos estadios del proceso causa-efecto de un mismo hecho histórico. ¿Y para qué sirve la historia? Esta pregunta, que sirvió a Mark Bloch para dar comienzo a su gran obra Introducción a la Historia, es la misma pregunta que oyen muchos profesores y profesoras de historia en sus aulas, ¿verdad? Con demasiada frecuencia la historia se asocia a fechas, nombres, reinados, guerras, paces, tratados, alianzas, pero la realidad es que la historia es mucho más, es la reflexión, el análisis de cómo a partir de unos datos se puede reconstruir una sociedad de una época, sus pensamientos, sus inquietudes y su devenir hasta llegar al presente. Si queremos construir la historia en lugar de padecerla, si queremos cambiar y mejorar el mundo, y si queremos crecer como personas, necesitamos intervenir conscientemente en la historia. Lucien Febvre, con su obra Combates por la Historia, lo dejaba claro en uno de sus diálogos al decir que la historia sirve para saber leer un periódico, tan simple como eso. Otra idea interesante para analizar la funcionalidad de la historia es la manipulación y politización que se ha hecho tradicionalmente de esta disciplina, utilizándola como arma política o como justificación de un determinado proyecto ideológico. Por esta misma razón, por el abandono del rigor, de la exhaustividad o de la coherencia, así como por la tergiversación intencionada de los acontecimientos históricos, es por lo que muchos niegan la posibilidad científica de la historia. Un concepto histórico ciertamente controvertido, que no resulta fácil definir, es el de memoria histórica, debido al fuerte componente ideológico y a las implicaciones sociales políticas que han dado lugar a un intenso debate últimamente. De forma simple, se puede decir que la memoria histórica hace referencia al esfuerzo consciente llevado a cabo por el conjunto de la sociedad por recuperar una serie de recuerdos e historias con diferente carga emocional, relativamente cercanas en el tiempo y que han sido parcialmente perdidos, intencionadamente ocultados o simplemente eclipsados. Se puede vincular la memoria histórica a los acontecimientos traumáticos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, con los crímenes y genocidios de las dictaduras nazi, fascista y comunista del siglo XX. Y en el caso de España, podemos asociarlas a las víctimas de la Guerra Civil y a la represión franquista. Los discursos a favor de la recuperación de la memoria histórica son muy críticos con el periodo de la transición en concreto, de la transición democrática hablo, a la que acusan de haber propiciado de manera intencionada el olvido de un pasado que debiera permanecer vivo y exigen la reparación moral, política y jurídica de las víctimas. En la cara opuesta se sitúan los discursos inmovilistas que consideran cualquier reparación efectiva a las víctimas del franquismo una peligrosa ruptura del consenso, del equilibrio alcanzado y establecido durante la transición, un periodo muy difícil. Desde el cambio de siglo han proliferado muchas asociaciones vinculadas a la memoria histórica. La más importante es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Desde todas ellas se trata de exhortar a la administración pública a facilitar la exhumación, identificación y enterramiento de las víctimas de la guerra civil, enterradas pues sin identificar en numerosas fosas comunes esparcidas por toda la geografía peninsular. Este fenómeno tuvo como consecuencia la aprobación en el año 2007 por parte del Congreso de los Diputados de la conocida Ley de la Memoria Histórica, que incluye el reconocimiento de todas las víctimas. Las numerosas críticas y la oposición de algunos partidos políticos derivaron en su derogación. En la actualidad, la Ley de Memoria Democrática prevé actuaciones escolares. De hecho, la LOMLOE añade la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad. El valor formativo de la historia reside en que su comprensión nos aporta una base desde la cual comprender el contexto en el que vivimos. Si tenemos en cuenta que la historia investiga al ser humano en sociedad, se puede constatar su
importancia en la formación de las personas, en la aparición de una actitud crítica y en la capacidad de razonar por sí solas. La historia debe convertirse en un instrumento que permita la comprensión y la crítica de los sucesos por parte del alumnado, los sucesos del pasado por parte del alumnado, para que elija el camino que considere en sus vidas más coherente. En las últimas décadas, la enseñanza de la historia ha sufrido una importante evolución. Las administraciones educativas se han replanteado los criterios de selección de los contenidos históricos desde 4 perspectivas diferentes, con un mayor o menor peso en función de la orientación política del gobierno en ese momento y también, por supuesto, de la capacidad de organización del profesorado. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, tenemos los programas elaborados desde la dominante historia nacional. En todos los planes de estudios, desde el siglo XIX, se generaron visiones cuyo objetivo fundamental era la transmisión de una idea de historia colectiva como nación. Esta visión todavía sigue presente en la actualidad, aunque mucho menos explícita y limitada por la existencia de mecanismos académicos de control. En segundo lugar, tenemos la historia local como alternativa a la historia tradicional de la enseñanza de la historia. El estudio de la historia local basa su interpretación en la reducción de la escala de observación de lo macro a lo micro, en problemas y fenómenos sociales que apunten más hacia las personas. La investigación en el ámbito local introduce importantes cambios en la forma de contemplar el pasado y significa, como sugieren los mecanismos de alineamientos curriculares de la actualidad de Geografía e Historia, recuperar la finalidad de la educación y de las ciencias sociales. El método que utilizan los estudiantes para construir la historia local es el de la investigación histórica, que propone la búsqueda de un aprendizaje significativo, incompatible con la tradicional práctica de la enseñanza de la historia, claramente inclinada hacia el aprendizaje memorístico, repetitivo y efímero. Un tercer planteamiento es el de la historia como instrumento para la transformación del presente. Según esta visión, la enseñanza de la historia debería potenciar la materia como disciplina científica, rigurosa en el análisis social y con el fuerte potencial transformador de la sociedad. Desde esta perspectiva, la selección de los contenidos históricos debería tener como principal objetivo los elementos que configuren un determinado modelo de progreso, la caracterización de las sociedades y el papel que han realizado los diversos grupos y las clases sociales como agentes de cambio. Y finalmente, una cuarta perspectiva es la historia como instrumento para el desarrollo personal y para la difusión de ideas y actitudes sociales. Como hemos visto, la historia es una de las disciplinas más proclives a la manipulación desde las diversas posiciones ideológicas existentes, lo que ha provocado que su enseñanza se haya utilizado como demostración de posiciones ideológicas y morales contrapuestas. Bien, la renovación de la enseñanza de la historia en nuestro país se inició a mediados de los años 70 como consecuencia de las transformaciones del conocimiento social e histórico introducidas fuera de nuestras fronteras, del aperturismo tras la caída del régimen franquista y de la influencia de activos grupos de renovación educativa. Se abrieron las puertas a metodologías y técnicas más innovadoras que consistieron en el salto de la historia descriptiva y narrativa a una historia explicativa y comprensiva. Proceso que se produjo en paralelo a la implantación en las aulas de la teoría educativa del constructivismo, que defiende el constructivismo, o sea, lo que es la construcción de aprendizajes significativos, frente al tradicional aprendizaje de transmisión de conocimientos o de memorización de hechos, datos, etc. La complejidad de la tarea educativa actual exige disponer de buenos y variados materiales y recursos didácticos que faciliten la tarea de enseñar por parte del profesorado y la tarea de aprender por parte del alumnado. Aquí, las nuevas tecnologías de información y comunicación han adquirido una importancia enorme en la actualidad, dada su presencia masiva en la sociedad actual. Por tanto,
Dotar al alumnado de su dominio es una de las tareas esenciales del sistema educativo. El uso de las TIC en la enseñanza de la historia se concreta mediante el uso del ordenador, tanto por parte del alumnado como del profesorado, en el manejo del software, de procesadores de texto, de otras técnicas de trabajo, en la utilización de elementos multimedia, como por ejemplo los recursos editoriales y el uso de Internet. Existe una gran variedad de plataformas educativas desde donde se pueden crear aulas virtuales que permiten subir materiales, proponer actividades, impartir clases y realizar exámenes y tareas online. Actualmente las consejerías y departamentos de educación de todas las comunidades autónomas españolas ponen a disposición de la comunidad educativa un servicio de aula virtual como apoyo o sustituto del aula presencial. Además, las metodologías educativas activas y los modelos pedagógicos más innovadores, como las metodologías basadas en la teoría de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aula invertida, vienen a enriquecer nuestra labor docente como profesionales de la enseñanza de la historia. Pues bien, así terminamos la teoría de este primer bloque de supuestos prácticos para Cataluña. Ahora es vuestro turno. Os toca leer detenidamente el bloque con los ejemplos resueltos, porque ahí encontraréis las claves para responder adecuadamente a este tipo de cuestiones relacionadas con la investigación histórica. Cuando terminéis con la lectura del bloque y los ejemplos, continuamos con la siguiente parte de la clase en la que vamos a resolver juntos el primer supuesto práctico. ¡Hasta ahora! ¿A qué os ha gustado la teoría del bloque? Realmente sirve para responder a las cuestiones previas que puedan formularos sobre una situación de aprendizaje relacionada con la investigación histórica. Resolver estas cuestiones no presenta especial dificultad. La clave está en cumplir con los criterios de valoración a fin de conseguir la máxima calificación posible. En esencia, se trata de responder a estas cuestiones con rigor y de manera argumentada, mostrando un buen nivel de conocimientos. En ese sentido, es importante no salirse de lo que nos preguntan, es decir, ajustarse a los enunciados de las cuestiones planteadas. Además, hay que demostrar capacidad analítica y de síntesis, ceñirse al tiempo de que disponemos, solo tenemos una hora, y explicar aquello que nos preguntan con un antes y un después del fenómeno histórico concreto, o lo que es lo mismo, explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias del fenómeno histórico en cuestión. Pero no quiero que os obsesionéis con proporcionar soluciones tan perfectas y extensas como las que tenéis en los ejemplos resueltos. De hecho, es normal que en el examen no podáis alcanzar ese nivel. No os preocupéis por ello. De verdad, recordad siempre que el objetivo es que en la medida de vuestras posibilidades os acerquéis a esas soluciones perfectas que yo os pongo en el ejemplo. Hay que tender al ideal. Ahora que ya sabemos en qué consiste la primera parte de la prueba práctica y cómo responder a este tipo de cuestiones teóricas, voy a explicar paso a paso, justificando y razonando, las respuestas al ejemplo que publicó el Departamento de Educación como modelo de examen antes de los procesos selectivos, que es el primer ejemplo propuesto en el bloque práctico. El contexto de la situación de aprendizaje es era esta que tenéis en la pizarra. Y bueno, pues sobre este contexto, primero había que responder a unas cuestiones previas y después plantear la situación. La semana que viene aprenderéis a resolver la situación de aprendizaje. Hoy simplemente vamos a responder a las cuestiones previas. El supuesto práctico planteado nos propone la elaboración de una situación de aprendizaje que nos permita dar sentido al pasado y entender los hechos y fenómenos históricos desde el presente para tomar decisiones de cara al futuro. Para ello nos centraremos en la evolución de la sociedad española y catalana en el último tercio del siglo XX. En relación con la temática planteada, la situación de aprendizaje viene acompañada de 3 cuestiones previas de contenido teórico relacionadas con la investigación histórica. La teoría que necesitáis para resolver el ejercicio
viene dentro del bloque, en el bloque práctico que trabajamos esta semana, que es una versión ampliada de los temas 20 y 21 de nuestro temario de oposiciones. Por lo tanto, si nos hemos estudiado el bloque y estos dos temas, no tendremos problemas en resolver correctamente estas tres cuestiones previas. Vamos con ellas. La primera cuestión, se pide que definamos los conceptos de memoria histórica, las políticas de memoria histórica y que pongamos ejemplos de actuaciones al respecto. Antes de definir el concepto de memoria histórica, a modo introductorio y para contextualizar la cuestión, se pueden comentar aspectos relacionados con la funcionalidad de la historia y las principales problemáticas que presenta, como son la manipulación y la politización de los hechos históricos. Para definir el concepto de memoria histórica, es bueno recurrir a las aportaciones relacionadas por la historiografía en torno al controvertido concepto, que implica una fuerte carga ideológica, y esto hay que dejarlo claro. Básicamente podemos definirlo como el esfuerzo colectivo por recuperar experiencias históricas con diferente carga emocional, cercanas en el tiempo y que han sido parcialmente percibidas o olvidadas. Antes en la clase lo he explicado. Para el caso que nos ocupa, vinculamos el concepto con los hechos históricos traumáticos relacionados con las víctimas de la guerra civil y dictadura franquista, porque es en este supuesto práctico, estamos en España y en Cataluña. Comentamos también las características de los discursos a favor de la recuperación de la memoria histórica y que suponen una fuerte crítica de la transición democrática, la condena a la dictadura franquista y la exigencia de una reparación moral, política y también jurídica. En cuanto a las actuaciones políticas, es bueno explicar el fenómeno social que supuso la proliferación de asociaciones vinculadas con la recuperación de la memoria histórica desde comienzos del siglo XXI. La más importante es, por supuesto, en 2007, cuando se aprueba la Ley de Memoria Histórica durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, derogada posteriormente durante la presidencia de Mariano Rajoy, por temas presupuestarios, creo recordar. Otras actuaciones que cabe destacar son la elaboración por un mapa de todo el territorio español en el que se señalan los lugares de los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión franquista. La exhumación en 2006 de 19 fosas comunes, incluidas la del poeta Federico García Lorca, las exhumaciones llevadas a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en numerosos puntos de nuestra geografía, y la exhumación de los restos de Francisco Franco en octubre de 2019 en el Valle de los Caídos. En la segunda cuestión se nos pide que remencionemos algunos de los principios metodológicos de la historia social. A modo introductorio podemos empezar explicando qué es la historia oral, cuáles son las fuentes orales y su relevancia para la investigación histórica. Nos centraremos en el método histórico de investigación propio de la historia oral y explicamos con detalle las etapas o fases que lo caracterizan. Estas son la enunciación del problema, lo hemos explicado en clase, la recolección del material informativo, la crítica de las fuentes, la reformulación de las hipótesis para explicar los diversos hechos o condiciones, la redacción del informe y el proceso de evaluación de la investigación. Concluimos la cuestión destacando la entrevista como el principal instrumento de la historia oral y analizando el rol complementario de las fuentes escritas que juegan junto con las fuentes orales dentro del proceso de investigación histórica. Y la tercera cuestión. Debemos de indicar las posibilidades y las limitaciones del uso de las fuentes orales y de la investigación histórica. Muy fácil. Entre las ventajas de las fuentes orales destacamos la diversidad de puntos de vista de un mismo hecho que nos permitan obtener, y entre sus limitaciones comentamos el componente subjetivo y las limitaciones propias de la memoria humana. Para terminar con esta cuestión es bueno aludir a la imparcialidad u objetividad que debe caracterizar a las personas que estudian la historia, así como la participación de la historia oral en el ámbito educativo y del alumnado en el proceso de investigación histórica. Finalizamos esta primera parte de la prueba práctica citando la bibliografía actual. Como veis, resolver estas cuestiones no es difícil si nos hemos leído bien el bloque
y nos hemos estudiado los temas fundamentales los temas fundamentales que tenemos seleccionados también en los consejos de estudio y en el propio bloque de mayor dimensión práctica. ¿Qué hay que hacer esta semana? Esta semana estudiamos el bloque y resolvemos la tarea propuesta, consistente en responder a unas cuestiones previas que acompañan a la primera situación de aprendizaje propuesta. Estudiar y manejar bien la teoría del bloque práctico es la clave para responder adecuadamente a las cuestiones previas relacionadas con la investigación histórica. A lo largo del curso vamos a trabajar situaciones de aprendizaje que presentan cuestiones relacionadas con todos los bloques temáticos de nuestra especialidad, la geografía e historia, según la última convocatoria. Vais a ver que resolver estas cuestiones no es difícil si se dominan los bloques prácticos y se ha hecho un buen estudio de los temas imprescindibles. Nos vemos la próxima semana. Molt d'ànim, sempre!